Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la latitud donde nos estén escuchando. Pues muy bien, gracias Belén por esa introducción. Hoy vamos a estar hablando de un tema de mucha utilidad y de mucho apoyo para los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque básicamente hoy vamos a ver cómo se planifica el sistema de gestión. Además, vamos a ver cómo se relaciona la operación de un sistema de gestión de seguridad de la información con un enfoque de procesos y que ese enfoque de procesos dé respuesta al anexo A. Es decir, por qué es importante tener un SOA o declaración de aplicabilidad, ¿vale? Esa sería las grandes pautas, el hilo conductor, o como bien dice la introducción y como dice el título de esta ponencia, pues dice cómo gestionar el anexo A con la ISO 27002-2022 usando una herramienta de transformación digital. En este caso vamos a usar como herramienta de transformación digital Kantan. Tomemos en cuenta una, una excepción que debemos considerar dentro de las organizaciones para el caso práctico de hoy, que es que muchas organizaciones que han implementado los sistemas de gestión necesitan hacer una transición. ¿Bien? Nosotros vamos a mostrar hoy una herramienta que precisamente les ayuda en esa transición para poder ir viendo las equivalencias entre las temáticas que son la forma de cómo se organiza actualmente el anexo A de la 27001-2022, descrita en la 27002-2022, y los dominios, ¿bien? Que era la forma de organización de esos mismos controles anteriormente, ¿vale? Esa transición tenemos que mantenerla eh, como parte de la programación, en este caso del sistema, porque del sistema informático, el software como un servicio que es Kantan, porque al final hay organizaciones que van a tener ese híbrido hasta que se complete el proceso de transición. Esa salvedad la hago porque veremos que en la práctica pues nos vamos a encontrar con un mix, pero eso da lugar a uno o al otro, a la otra norma y a las dos, digo yo, a una u otra versión o a las dos versiones en conjunto. ¿Bien? Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Bien, entonces, fíjense que para poder abordar este tema vamos a hablar de la declaración de aplicabilidad. Bien, el anexo A de la ISO IS 27001-2022 está directamente relacionado con la declaración de la aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad además, es muy importante porque es el documento contra el cual nos certifican. Es decir, el sistema de gestión de seguridad de la información viene descrito por esa declaración de aplicabilidad. Muy bien. Eso en un principio. Luego vamos a hablar de los temas de la 27002-2022 y cuál es la relación que existe entre la declaración de aplicabilidad y la 27002-2022, que de inmediato lo decimos, es que la forma de cómo nosotros vamos a gestionar esos controles de la declaración de la aplicabilidad están descritos en la 27002-2022. Bien, esto lo vamos a ver a lo largo, a través de un caso práctico que hemos venido divulgando en las diferentes campañas, ¿vale? Y que de hecho han surgido preguntas al respecto. Eh, aquí esta ponencia de hoy va a estar complementada con otra actividad que está en el marco de esta campaña, que es la gestión de riesgos con la 27005, que esto lo vamos a ver en su momento cuando lo tengamos programado. En ese caso, les recomendamos que vayan a la página web de Cantan y vean los eventos que están allí en los cuales se va a hablar de la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Bien, específicamente con la 27005. Es importante que estos controles van a dar respuesta a esa 27005. Bien, entonces hablemos de la declaración de aplicabilidad. Bien.
Vamos a ver, primero que nada, qué es una declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad es un instrumento que utiliza la organización para la planificación y el control operacional del sistema de gestión. ¿Bien? La declaración de aplicabilidad es lo que nos va a permitir conocer cuál es nuestra caja de herramientas frente a los riesgos cuales están expuestos las organizaciones. Para muchos, la declaración de aplicabilidad es solo un documento, ¿bien? Que fundamentalmente se puede reducir en una tabla. Lo que ocurre es que esa declaración de aplicabilidad se gestiona. Es decir, por ejemplo, cuando yo declaro un control y justifico la razón de ese control, pues finalmente tengo que relacionarlo directamente con acciones y esas acciones se van repitiendo en el tiempo. Eso es lo que nos va a propiciar la necesidad de contar con una herramienta que nos las permita gestionar y que no solamente se quede con esa fotografía que puede ser una tabla. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde nace toda esta relación? Bueno, primero que nada, hay que considerar que existe un gobierno corporativo dentro de las organizaciones que establecen los diferentes lineamientos, pautas, eh, normas, políticas bajo las cuales funciona el sistema de gestión. Bueno, funciona toda la organización, en este caso, para alcanzar su propósito. Bien. Esto, este gobierno corporativo está atento de dos grandes momentos, ¿sí? La primera tiene que ver con la estrategia, ¿sí? La estrategia manifestada en su planificación estratégica, y luego la recogida de esa estrategia, como consecuencia de esa estrategia, son los resultados que van hacia el gobierno corporativo para ver si esos resultados son correspondientes con sus expectativas, con las expectativas que se fijaron en esa estrategia. Muy importante que nosotros iniciamos la relación de la declaración de aplicabilidad desde el gobierno corporativo, porque precisamente tenemos que promoverlo desde allí. La declaración de aplicabilidad, si bien es una herramienta de control operativo para el oficial de seguridad de la información, está directamente relacionada con la estrategia y los resultados del gobierno corporativo. De hecho, la declaración de aplicabilidad se puede considerar una herramienta de gobierno de TI, que en este caso es una subdivisión del gobierno corporativo. Bien. Este gobierno corporativo define lo que es el alcance del sistema de gestión. En la Escuela Europea de Excelencia, el día 25 de enero del 2023, tuvimos un evento en el que una de las claves de éxito para la planificación de un sistema de gestión de seguridad de la información, según el profesor Daniel Senatore, es definir claramente un alcance. Ese alcance tiene que estar alineado a lo que es una estrategia. ¿Bien? Muy importante conocer el negocio, nos decía el profesor Daniel, para poder definir un alcance y para que ese alcance aporte valor inmediatamente dentro de las organizaciones. Si ustedes están iniciando en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, no es recomendable decir el alcance es todo el negocio. ¿Bien? A menos que ese negocio sea suficientemente pequeño como para decir, oye, no vale la pena hacer proyectos pilotos. Pero si el negocio tiene varias líneas de servicios, si esas líneas de servicios son compuestas por varios equipos de trabajo, pues es importante que se defina un alcance. Bien. En el marco de ese alcance existen componentes que van a permitir decantar el sistema de gestión de seguridad de la información. En este caso, todo parte por una política. Dice la 27001-2022 en su anexo A que existe una política de seguridad de la información y políticas específicas. En este caso, entre la política de seguridad de la información y las políticas específicas, al menos son 10 políticas que establece como requisito de la norma. De allí, la organización puede definir más políticas. Todo depende de cómo está confeccionado esas herramientas de gobierno corporativo. De la política se desprenden unos objetivos.
los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información que deben responder a lo que son los requisitos de seguridad de la información, ¿sí? En este caso, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como propiedades fundamentales de la información. Además, lo que es la mitigación de los riesgos de seguridad de la información que identifique la organización, la consecución de unos planes de tratamiento de riesgos y finalmente lo que es la mejora continua. Esto como un marco inicial de objetivos, porque al final cada organización va a ir dándole lugar a esos objetivos, dándole lugar en definiciones específicas de esos objetivos. En otros eventos de Kantan hemos explicado cómo se gestionan los objetivos en esta plataforma. Bien, los invitamos a que lo vean. Luego tenemos lo que es la planificación. La planificación que de esos objetivos, la planificación que nos permiten materializar esos objetivos. Esa planificación requiere de un conjunto de actividades, recursos y un seguimiento continuo. Bien, de ahí se deriva lo que vamos a ver a continuación, que son las evidencias. Bien, y aquí en la generación de evidencias de forma ordenada, de forma lógica, es donde empieza a cobrar valor la existencia de una herramienta como Kantan. ¿Por qué? Porque la herramienta te va a ir llevando de la mano y te va a ir generando la necesidad de que tú entregues la evidencia. Tú, como administrador del sistema Kantan o los usuarios. Vamos a darnos cuenta también que estos controles no dependen del oficial de seguridad de la información únicamente, sino que se asignan a procesos específicos de la organización. Bien. ¿Qué evidencias debemos dejar de la política? Esto también lo hemos visto en un evento anterior. Que la política sea comunicada. Es importante contar con evidencias de la comunicación de la política porque la política moldea las conductas de la organización. Y recordemos que cuando nosotros decimos política, así a secas, estamos enmarcándolo en dos grandes grupos. Está la política la política del sistema de gestión de seguridad de la información y las políticas específicas. Pero también hay un factor importante. Esa política debe ser entendida. Entendida quiere decir que las personas reconozcan la existencia de la política y las consecuencias de su incumplimiento. Bien. Y finalmente, puesta en práctica. Si se quiere, estas evidencias que estamos viendo acá son niveles de madurez. Y esos niveles de madurez nosotros los vamos a poder ver cómo van evolucionando conforme vamos poblando al sistema de gestión de seguridad de la información en una herramienta como Kantan. Luego en los objetivos se define qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Esto es porque bueno, los objetivos, primero que nada, tienen que estar definidos, deben ser medibles, debe estar designado como responsabilidad a uno o a un grupo de personas, establecer las acciones que nos van a permitir ejecutar esos objetivos y estar acotado en el tiempo. Muy bien. Finalmente, en cuanto a la planificación, nos encontramos con los dos componentes. En la clase pasada o en el evento pasado, nos preguntaban por qué tendríamos que diferenciar lo que son los riesgos y oportunidades y los riesgos de seguridad de la información. Y es que precisamente los riesgos y oportunidades están del lado de la estrategia, están en este marco que estamos viendo acá de política, objetivos y la planificación, y luego se desprende la parte operativa. La parte operativa tiene que ver con los riesgos de seguridad de la información, los cuales le dan lugar a los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información. En cuanto a la definición de los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información y su automatización, también tuvimos un evento en Kantan en el cual explicamos tanto cuáles son los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información, los enmarcamos en un mapa de procesos y hicimos la caracterización de cada uno de los procesos y vimos que en Kantan es muy rápido hacerlo y además está directamente relacionado con los compromisos. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso para que veamos
cómo en Cantán esas asociaciones son muy prácticas, son realmente fáciles de entender para una persona que no tiene una especialización en seguridad de la información, porque a lo mejor los términos que yo estoy tratando ahora para un especialista en seguridad de la información resultan muy básicos, pero para el común denominador, estoy hablando de ese encargado de compras, estoy encargado del encargado de ventas, estoy hablando del de operaciones, el de mantenimiento, el analista de contabilidad, qué sé yo. Todas esas personas que no necesariamente tienen un nivel avanzado de seguridad de la información, lo van a poder comprender utilizando Cantán. Además, van a saber cómo contribuyen con el logro de estos objetivos que también estarían planteados en Cantán. Bien. Sé que muchos de ustedes estarán ansiosos porque dice, estamos hablando de la declaración de aplicabilidad, pero nos estamos yendo a una cantidad de temas que parecen no tener ninguna relación. Pero calma, porque ahí vamos, allá vamos. Vamos a ver cómo decanta esto en una declaración de aplicabilidad. ¿Bien? El proceso de apreciación de riesgo tiene tres fases específicas, que es la identificación de los riesgos, que básicamente tiene que ver la relación de los activos con las amenazas y vulnerabilidades y la posible combinación de estos, los cuales nos va a dar la probabilidad y el impacto, que es el resultado del análisis de riesgo. Ese análisis va a estar enmarcado en un elemento, en una herramienta de visualización que usualmente se le llama mapa de calor, que nos va a permitir hacer una valoración. Esa valoración inmediatamente tiene una relación con la política, aparte de que decanta de esta forma, una relación directamente con la política, porque dentro de la política, la organización y específicamente la alta dirección, cuando habla de la política del sistema de gestión de seguridad de la información, debe establecer cuál es su postura frente a la apreciación de riesgo. Toleramos los riesgos altos. ¿Cuál es el criterio de tolerancia? En todo caso, ¿cuál es el apetito por el riesgo? O solamente apuntamos a que todos nuestros riesgos sean bajos. ¿Bien? Esa política debe estar establecida. Es el que, la que gobierna, la que nos permite a nosotros actuar en todo un sistema de gestión. Por eso es que cuando las personas muchas veces se nos acerca y dicen, no, es que yo no quiero nada del sistema Cantán, solamente quiero la declaración de aplicabilidad y la apreciación de riesgos. Le decimos, oye, pero está bien, pero ¿cómo tú la vas a asociar dentro del sistema si no tienes una política declarada dentro del sistema? Y esa política no la puede hacer un oficial de seguridad de la información o un gerente de TI. Las políticas las suscribe la alta dirección, porque si no, de lo contrario, ¿cómo el resto del equipo lo ve como una herramienta de autoridad? No la va a poder ver porque precisamente la tiene un oficial de seguridad de la información o un encargado de tecnología de la información que normalmente están en unidades técnicas, incluso unidades técnicas de apoyo. Bien, luego esto nos lleva a el segundo proceso, bien, un proceso de valor de los sistemas de gestión de seguridad de la información, que es el plan de tratamiento de riesgos. El plan de tratamiento de riesgos se enmarca en tres tipos de tratamiento, que es aceptar, transferir o mitigar. Aceptar tiene que ver con los resultados de la valoración y la comparación contra la política para decir qué riesgos se van a aceptar. Normalmente los riesgos bajos se aceptan por defecto. No obstante, podemos encontrar riesgos medios o altos que eventualmente se van a aceptar. Si se van a aceptar, no quiere decir que solamente vamos a decir se aceptan y ya. Bien, como requisitos dentro de los sistemas de gestión de seguridad de la información, la aceptación es un proceso formal en el cual la alta dirección suscribe esa aceptación. No podemos dejarlo simplemente a decir, en la tabla ponemos aceptar y adiós, nos olvidamos del riesgo. No, la aceptación implica una suscripción de esa aceptación por parte de la alta dirección y además una revisión continua del contexto de la organización para ver si las razones por las cuales aceptamos el riesgo, que normalmente es por falta de recursos, porque no lo percibimos como un impacto tan importante para la organización,
porque hay medidas de mitigación alternativas, y en todas esos argumentos que se presentan al momento de hacer la aceptación de riesgos, nos encontramos con que esa aceptación requiere una vigilancia, requiere una revisión continua, ¿bien? Al menos una planificación de actividades para lo que es iniciar nuevamente la identificación, análisis y evaluación de ese riesgo que se aceptó. Entonces, mucho cuidado con el tema de aceptar, porque me he encontrado con casos en los que me dicen, no, tranquilo, haz cualquier evaluación de riesgo, que cuando nosotros terminemos la evaluación de riesgo, aceptamos todos los riesgos y por requisitos de la norma sería conforme. Pues no, porque la aceptación tiene que tener unos argumentos y un proceso formal que tiene que aceptar la alta dirección. Y pues veremos si es que la alta dirección es capaz de decir, sí, acepto todos los riesgos, entre los cuales está, por ejemplo, el riesgo de ransomware en el cual podemos paralizar todo el negocio. ¿Ya? Luego está lo que es la opción de transferir. Transferir tampoco es deshacernos del riesgo. Transferir es delegar ese riesgo en una entidad eh, que sea competente, que tenga los instrumentos técnicos para poder realizarlo. Esto normalmente se ve como seguros, pero también se ve como procesos contratados externamente. Cuando uno contrata externamente un proceso, es porque está transfiriendo el riesgo a ese proceso externo, y esa transferencia de riesgo pues no desliga de la responsabilidad del riesgo a la organización, sino que más lo ayuda a gestionarlo, pues, a llevarlo a niveles que sean aceptables, porque en este caso comparte esa responsabilidad, aunque, cuidado, la responsabilidad última siempre es el de la organización. Y el de mitigar, que es donde tenemos, la opción de mitigar es donde tenemos que empezar a dar tratamiento a lo que son los riesgos para poder, por medio de un conjunto de acciones, lograr bajarlo del nivel que se encuentra actualmente. Ese bajarlo del nivel que se encuentra actualmente también va a depender mucho de la sensibilidad que tenga tanto el riesgo como el mismo control. Bien, estos tres que están acá son acciones o tipo de acciones de tratamiento, las cuales van a derivar en lo que en un momento le vamos a mostrar, pero quiero, antes de ver la relación, hablar del tercer control, o el tercer proceso de valor del sistema de gestión de seguridad de la información, que es la planificación de los cambios. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ya tenemos un plan de tratamiento de riesgos consumado, que luego lo vamos a decantar en lo que son los controles, nos encontramos con la planificación de los cambios, la cual nos rige todo el sistema de gestión, porque los cambios vienen inmediatamente a la implementación de cualquier sistema de gestión. ¿Qué cambios hablamos? Por ejemplo, no sé, la incorporación de un nuevo activo, la creación de una nueva línea de negocio, la creación de un nuevo departamento, la apertura de una sucursal, el contrato con un nuevo proveedor. Bien, todo eso que es nuevo, que son los proyectos que hacen que una organización crezca, implican un cambio, y ese cambio tiene que estar incorporado dentro de los procesos del sistema de gestión para que se pueda, primero que nada, identificar, analizar y valorar los riesgos, y luego saber si se van a aceptar, transferir o mitigar. Y esto obedece a un principio de los sistemas de gestión de seguridad de la información, que es el control sobre esos riesgos. Y el control sobre esos riesgos se plasma en lo que es la declaración de aplicabilidad, o SOA por sus siglas en inglés. Statement of Application es las siglas SOA, que lo pueden encontrar. Muchas veces dice, facilítame el SOA, o quiero ver tu SOA, o cómo estás tu SOA, o has declarado el SOA. Hay varios verbos que nos van a llevar al SOA. Entonces, fíjense la relación que tiene el gobierno corporativo con el SOA, porque finalmente una buena gestión del SOA es lo que nos va a generar los resultados que ve el gobierno corporativo. Si nosotros no hacemos una buena gestión del SOA, los resultados que va a ver el gobierno corporativo son erráticos.
Y los resultados erráticos son los que, primero, no nos van a permitir justificar la existencia de un sistema de gestión de seguridad de la información, aunque eso sea paradójico, y segundo, nos va a traer mucha incertidumbre al negocio y que finalmente se convierte o normalmente se convierte en denegaciones de servicio, en riesgos, la consumación de riesgos de reputación, en las pérdidas financieras, en las pérdidas de clientes, que serían como la suma de todos los tipos de riesgos corporativos. Hace poco en LinkedIn hicimos una encuesta en la que nos decían que el riesgo más significativo para el año 2023, según la mayoría de los que votó, era el riesgo financiero. Y sí, está claro, el riesgo financiero es un riesgo importante, pero resulta que el riesgo financiero viene dado a que los demás riesgos, como el de reputación, mercado o de ciberseguridad, no se hayan gestionado adecuadamente. Entonces, en realidad está el riesgo financiero como una consecuencia de la no gestión del resto de los riesgos. Bien. Entonces, esto nos lleva a lo que es el apoyo con la 27002-2022. Cuando ya entramos en el SOA, pues tenemos que reconocer que la 27002-2022 tiene 4 temas. Bien, esos temas los tenemos que reconocer porque al final son los que nos van a permitir, primero que nada, ordenar los controles y segundo, asignar responsabilidades de la ejecución de esos controles. Insisto, el SOA no es una tabla en la cual simplemente existe una declaración. El SOA es un instrumento que nos permite a nosotros gestionar los controles para poder gestionar los riesgos, para poder aceptar, transferir o mitigar los riesgos de forma ordenada y poder demostrar que la política se materializa y en consecuencia tener resultados positivos. Bien, resultados positivos en la gestión en la gestión de riesgo de seguridad de la información, quiero decir. Bien, y esos controles están relacionados con controles organizacionales, ¿sí? Son los aspectos de gestión de la organización. ¿Qué aspectos de gestión de organización existen? Por ejemplo, existe un comité de seguridad de la información. ¿Qué funciones tiene? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué función tiene cada uno de los que lo conforman? ¿Qué registro dejan de sus actividades? ¿De la autoridad que tiene ese comité la ha ejercido? ¿En qué elemento del sistema de gestión? Bien. Otro elemento de organización tiene que ver con la definición de roles muy importantes que tiene un sistema de gestión de seguridad de la información que en Cantan son fáciles de asignar porque al final a través de la gestión de usuarios y la gestión de organización permite ver qué está haciendo, por ejemplo, un propietario de un activo, ¿bien? Un propietario de un riesgo, un responsable de un control. Bien, esos roles que están definidos dentro de la organización forman parte de una línea de defensa, ¿sí? Y esa es la primera línea de defensa que es con la que la organización afronta sus amenazas y vulnerabilidades. Otro aspecto de organización tiene que ver la organización ante incidentes. ¿Cómo nos preparamos ante incidentes? ¿Cuál es el canal de comunicación cuando ocurre un incidente? ¿Cómo detectamos un incidente y cómo reaccionamos ante él? Hay grupos resolutores para esos incidentes. ¿Esos grupos resolutores están activos o esos grupos resolutores los tengo que activar en el momento en el que ocurra un incidente? Todo eso forma parte de una estrategia que se materializa o se describe en los controles organizacionales. De hecho, los controles organizacionales son como grupo de controles, la mayoría de controles que tiene el sistema de gestión, al menos es el tema que tiene mayor cantidad de controles. Bien, luego están los que son los controles de personas. Los controles de personas es el tema que tiene menos controles, en este caso solamente 8, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque primero que nada hay que considerar que cada individuo es un activo de información dentro de las organizaciones. Me preguntarán, ¿pero por qué es un activo de información? Pues muy sencillo. Todas las organizaciones, todas las personas, todos los individuos dentro de las organizaciones tenemos un conocimiento y el nivel de ese conocimiento hace que ese individuo sea más o menos, vamos a poner comillas, unas comillas bien grandes, importante para la organización.
Esto no quiere decir que haya una persona que tenga más valor que otra, cuidado, sino que para efectos del funcionamiento de un negocio, una persona puede tener mayor cantidad de conocimiento porque tiene mayor cantidad de tiempo dentro de la organización, porque ha ocupado puestos claves dentro de la organización o porque se ha encargado de proyectos importantes dentro de la organización, que otras que a lo mejor están iniciando dentro de la organización porque tienen cargos relativamente pequeños o de poca importancia, porque tienen proyectos solamente como colaboradores y nunca se han encargado de los mismos. Bien. Luego nos encontramos con los controles de infraestructura. Esos controles de infraestructura tienen que ver con objetos físicos, tangibles y o visibles. Todo aquello que se pueda tocar, palpar, ver, oler, todos esos elementos que forman parte de la organización que intervienen en el ciclo de vida de la información son esa infraestructura. Uno de los detalles que tiene esta versión de la norma es que los elementos de infraestructura no solamente se determinan, es decir, se identifican y se analizan, sino también se les hace seguimiento. Y esa novedad le va a dar mucha más potencia a la segunda y tercera línea de defensa dentro de un esquema de 3 líneas de defensa. Luego están lo que son los controles tecnológicos. Los controles tecnológicos vienen a dar una novedad importante porque tienen, por ejemplo, el componente de inteligencia de amenazas, tienen el componente de seguridad en la nube, de código seguro. Bueno, existen una cantidad de controles que están muy adecuados para el funcionamiento del ciberespacio en este momento. Esto aprovecho la oportunidad para decirles que en cuanto a esta actualización, la norma, estoy hablando de la 27.001-2022 y la 27.002 también, 2022, amplió su alcance a ciberseguridad, seguridad de la información y protección de la privacidad. ¿Qué ocurre? Que antes solamente se hablaba de la seguridad de la información. Esto no quiere decir que ciberseguridad y protección de la privacidad estaban omitidos, sino que en esta versión le dieron mucho más relevancia. Muy bien. Ya analizado entonces qué es el SOA y la importancia que este tiene, pues vamos a ver un caso práctico. El caso práctico es con TBC, muchos de ustedes ya lo conocerán. Muy bien, el TBC produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Aquí estamos hablando del propósito. Muy importante también, esto no es una norma, cuando hablo de la norma 27.001, no es una norma para empresas de tecnología de la información, no. Todas las empresas manejan información, todas las empresas tienen como base sus procesos y los procesos son información. Bien. Este compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado, ¿vale? Esa competencia nos va a tener, nos va a traer la necesidad de tener una buena estrategia. Las demostraciones de TBCE se volvieron en su principal estrategia basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar los distintos productos. Aquí ya estamos viendo una acción de control que es la transferencia de los riesgos, en este caso por el dominio, el control que puede tener de conocimiento esos vendedores externos. Hoy en día, TBCE cuenta con una fuerza de ventas voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. TBC supera a su competencia en casi todos los parámetros. Este caso, cuando estamos hablando de que el 80% de utilidades se generan fuera de su sede principal, es lo que nos va a permitir a nosotros buscar dónde se encuentra ese alcance o la importancia que tiene la sede principal para poder gobernar todas las demás sedes. Bien. Recopilar y evaluar la información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de su estrategia. Bien. En este caso, vemos que la información empieza a generar un valor importante, pero dado que es una competencia intensa la que se tiene de TBC, pues también debemos suponer que la competencia lo está haciendo. Bien, digo yo, las entidades que hacen competencia a TBC.
Hay que considerar que estas empresas no hacen pública su información financiera o de marketing. Bien, es que al final son muy celosas con esa información. Al momento de realizar una auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias se puede describirse como intensa y algunas veces encarnizada. Es decir, que en este caso nos encontramos en el marco de un negocio que se maneja en un océano rojo, ¿bien? O características de océano rojo. Suelen tener puntos de ventas muy cercanos entre sí. Esto quiere decir que la infraestructura física puede ser vulnerada, sobre todo para ese 80% que genera las utilidades. Pelean a diario por ofrecer precios más bajos y mejor servicio al cliente. Otra característica de Océano Rojo, es decir, que va a haber pocos escrúpulos a la hora de atacar a la competencia y por lo tanto existen riesgos reputacionales importantes y por lo tanto lo que es la disponibilidad de los activos de información es vital para una organización de estas características y eso requiere un gobierno efectivo. Bien, las 7 características que destacan a esta empresa, a TSE, son: les importa mucho la participación en el mercado, pues obviamente es parte de su estrategia. Comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio está participando. Este negocio hay que tomar en cuenta que es altamente competitivo, se encuentra en un océano rojo. No les importa si algo está funcionando bien porque consideran que siempre hay oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino para la compañía en general si es necesario. Fíjense que en este caso es una organización flexible. De hecho, de tener un sistema de gestión con la ISO IEC 27001-2013, pues va a hacer la transición de forma paulatina para la 27001-2022. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en los negocios determinados por la tecnología. En este caso, pues la variable tecnología es importante porque debemos estar reconociendo cuáles son las tendencias de consumo del mercado para poder ofrecer el mejor producto al mejor precio. ¿Bien? Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan una tecnología o un mercado relacionado. Aquí hay que considerar que el control sobre los proveedores, que forma parte de los controles organizacionales, empieza a ser una variable relevante. Bien, además que ese control sobre los proveedores no solamente tiene que ver con controles inminentemente técnicos, también son controles legales. Por ejemplo, los proveedores tienen los NDA. Si no tienen NDA en los contratos, existen acuerdos de confidencialidad. ¿Y qué tal? ¿Cuál ha sido los acuerdos que se han llegado con esos proveedores en cuanto a la propiedad intelectual? La protección de datos de los trabajadores de TBCE y de sus partes interesadas, como son sus vendedores externos. Todas esas relaciones tenemos que controlarlas. La gente hace la diferencia. Bien, esto es muy importante porque confían en su organización y la calidad no tiene sustituto. Y no hay amenaza más grande que no ser competitivos en materias de costo. En este caso, pues nos evoca el desplegar una estrategia eficiente, que los procesos sean rápidos de ejecutar y por ello este caso de estudio que estamos llevando, este caso práctico, es de una empresa que utiliza Kantan para su gestión de seguridad de la información. Esta presentación la estamos haciendo en el marco de una alianza entre la Escuela Europea de Excelencia y Kantan, la cual ofrece formación asíncrona, descuento de hasta el 60% y capacitaciones para que conozcan cómo funciona Kantan, incluso ayudarlos y acompañarlos en la transformación digital de sus organizaciones. Muy bien. Kantan Software, bien, acá en Kantan Software entras a esta página, bien, aquí está, Kantan. Bueno, estos son los recursos de formación para quienes quieran ver eventos pasados, ahí está toda la oferta que tenemos de formación. Aquí van a poder ver lo que son las soluciones, bien.
Podemos ver la 9001, la 14001, la 45001 y la 27001. Acá pues pueden ver los planes y precios y pueden acceder acá si son clientes o una prueba gratis, la cual dura 14 días. Bien, 14 días en los cuales ustedes van a poder hacer lo mismo que yo les muestro en estos eventos y que además les va a permitir saber cuál es cuáles son las ventajas de tener una herramienta de transformación digital. Bien, esta prueba la hacemos sin solicitud de tarjeta de crédito. Al darle aquí, yo voy a entrar como un cliente, te va a pedir un usuario y una clave. Ese usuario y la clave, pues por supuesto estamos hablando de controles de acceso que nos van a permitir identificar la persona que está accediendo. Bien, en este caso vamos a ir directamente al tema de planificación y específicamente en la gestión de riesgos relacionada con el sistema de gestión de seguridad de la información. Para el sistema de gestión de seguridad de la información tenemos las matrices 5 y 6, ¿bien? Ya que el resto de las matrices, por su nombre, las reconocen, están relacionadas con, por ejemplo, medio ambiente, calidad, una matriz hiper, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a entrar aquí en la declaración de aplicabilidad. Fíjense que vamos a tener la posibilidad de crear tantas declaraciones de aplicabilidad como necesitemos. ¿Por qué? Porque la declaración de aplicabilidad puede llegar a tener dos características. Una, la primera es que va cambiando en el tiempo esa declaración de aplicabilidad. Nosotros podemos ir haciendo versiones de la misma. Y la segunda es que podemos tener declaraciones de aplicabilidad centralizadas o distribuidas. Eso va a depender mucho de la estrategia que tenga la organización. Muy bien. Al entrar en una declaración de aplicabilidad, lo que nosotros nos vamos a encontrar es un elemento que se gestiona. Esa gestión se hace por medio de una edición, la relación con un proceso. Aquí van a salir el grupo de procesos que estén aprobados dentro de la organización. Esos procesos, que son los procesos de sistema de gestión, están relacionados con unos controles. Los controles nosotros los podemos documentar o podemos usar los controles que ya sean existentes. Fíjense como aquí tenemos un conjunto de controles que ya son existentes. De querer crearlos, pues aquí nos va a decir en qué entidad quiero el control, el nombre del control, en este caso, por ejemplo, la política de seguridad de la información, la descripción del control. Esa descripción la vamos a poder encontrar en herramientas como, por ejemplo, la misma norma. Bien, acá, por ejemplo, le doy a pegar. Fíjense que el mismo control nos va a ir diciendo la política de seguridad de información y las políticas específicas. Ya lo hemos mencionado, eh, deben estar definidas. Definidas quiere decir que están documentadas en alguna información documentada. Aprobadas por la gerencia, fíjense que inmediatamente lo lleva a la alta dirección. Publicadas, esto es con el gestor documental que ya le mostramos cómo funciona. Comunicadas, esto es con el plan de comunicación que también le explicamos cómo funciona el awareness. Y reconocidas por el personal relevante. El reconocimiento del personal relevante también es una facilidad que tiene la herramienta del gestor documental que ya fue mostrada. Incluso la semana pasada tuvimos un ejemplo de el control de la información documentada fundamental para la ISO IS 27001-2022. En este caso el personal relevante y las partes interesadas, no solamente lo que es la comunicación y reconocimiento son para el personal interno, sino externo. También demostramos que el sistema hace distribuciones internas y externas y revisadas a intervalos los planificados y si ocurren cambios significativos. En este caso, nosotros tenemos que esos cambios significativos tenemos que diseñarlos dentro de la política y esas políticas van a tener versión. Es decir, la política no es solamente una declaración de intenciones que queda allí muerta. ¿Bien?
Aquí la podemos estar relacionando con dominios, tienen objetivos de control que están relacionados con la razón de ser ese control. Nos manda a subir evidencia, en este caso podemos subir la evidencia del conjunto de políticas. Ahí, bueno, yo me adelanté un poco para que puedan ver cómo se ven esas evidencias del conjunto de las políticas. Y aquí, al darle aceptar, el control ha sido creado. Yo al darle guardar, el control ya está subido a la declaración de aplicabilidad, y lo que tiene esta herramienta es que nos permite ya ir gestionándolo. Puedo decir, este control es aplicable, sí, por ejemplo, y una declaración. ¿En qué estado se encuentra? Inicial, repetible, definido o administrado. En este caso vamos a llamarlo inicial. Bien, esto nos va a llevar a un requisito de la norma, que es la justificación. En este caso, las políticas son importantes. Las políticas son importantes porque nos permiten moldear o modelar, perdón, el comportamiento de las personas frente a sus responsabilidades con el SGSI. Bien, listo. Y ahí ya estoy llenando esta relación. Aquí al guardar, el sistema me va a permitir ver el estatus en el que se encuentra. Fíjense cómo esta es aplicable, pero la misma me está llamando a la acción, y el llamado de la acción es que yo pueda gestionar esa política. Entonces, ¿cómo voy a gestionar esa política o ese conjunto de políticas? Precisamente por un plan de tratamiento de riesgo que nos va a unir directamente con la apreciación de riesgo. Bien, yo puedo utilizar un plan de tratamiento que ya exista. Fíjense como aquí yo tengo planes de tratamiento que existen, incluso que ya están terminados, o puedo crear un nuevo plan de tratamiento. Vamos a crear uno nuevo, porque la verdad es que no están relacionados con ninguno de ellos. Las limitaciones y supuestos, en este caso es una política en estado inicial. Bien. El plan inicia hoy, porque hoy lo detectamos, y termina. Vamos a darle un mes de plazo. Esto es para que el sistema se lo asigne a una persona específica. Ya vamos a ver quién va a ser el responsable. En un mes, hoy estamos a 26, y sería el día 26 es domingo, el día 27. Bien. Nombre del plan, en este caso, es divulgación de las políticas a partes interesadas externas. Esto es para que lo pueda identificar en el momento de ese plan de acciones. ¿Bien? Tipo de tratamiento, en este caso va a ser aceptar, evitar, mitigar o transferir. En este caso va a ser mitigar. Bien, beneficios esperados, en este caso mejorar la toma de conciencia sobre las políticas. Y aquí un plan de acción de cómo lo vamos a llevar. La descripción, por ejemplo, no sé, por ejemplo, subir al gestor documental. Aquí yo pongo como responsable a Gilbert Araujo. La fecha de identificación es hoy, 26/01. 2023, y la fecha de cumplimiento, por ejemplo, vamos a decirlo que es el 1/02/2023. ¿Bien? Bueno, ahí para no perder mucho tiempo en la documentación, es un plan de acción. Los recursos requeridos, en este caso serían horas hombre de los divulgadores, presupuesto cuando aplique, en este caso no aplica, y el rendimiento, en este caso, cómo saber cuál es el progreso. Entonces sería número de partes interesadas que confirmen la política. Bien, aquí me va a permitir a mí generar ese plan de acción, y fíjense cómo ya tenemos un plan de tratamiento de riesgo. Ese plan de tratamiento de riesgo lo voy a guardar, y está enlazado directamente
con la declaración de aplicabilidad. Fíjense, como en este caso nosotros podemos decir, oye, yo no estoy en un resultado como el esperado, pero tengo un plan de tratamiento ya gestionado, el cual tiene un responsable y yo puedo ir a la administración de ese plan de tratamiento desde acá. Bien, ¿qué nos dice ese plan de tratamiento? Pues bueno, ya una vez que están definidas las acciones, yo puedo ir acá y decirle, sí, vamos a continuar con el plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento lo que nos va a llevar es a un conjunto de tareas, en este caso la de revisión y aprobación, que esta se le puede asignar, por ejemplo, a el oficial de seguridad de la información. O si confirma. Y luego que ya está revisada, este pasa al siguiente recurso, en este caso el que sea el responsable de crear el plan de acciones, ¿bien? De esa creación del plan de acciones ya vamos a ver una variable importante, es que aquí un responsable de cierre asignó esa tarea y esto está llegando a, mi correo, a mi correo electrónico. Esto es lo que quiero mostrarles, es que el correo electrónico va marcando la pauta, fíjense, la matriz de declaración de aplicabilidad, ha establecido un plan con un inicio, un fin, con un nombre del plan, quién es el responsable, es más, va haciendo un reporte en línea, bien, independientemente de que esté conectado o no. En este caso yo lo estoy haciendo en paralelo para mostrarles la realización de esa actividad. Y luego yo puedo venir y asignar tareas específicas, en este caso, encargada de divulgación a los clientes, por ejemplo. Yo puedo asignársela a un recurso. En este caso es, por ejemplo, a este recurso que se llama admin. Y la va a tener desde el primero hasta el 3. Bien, en este caso yo estoy pasando el testigo a otra persona y esa otra persona que le pusimos un nombre genérico de admin, admin 8811131, esa admin 8831 va a tener esa tarea asignada dentro de sus actividades. Finalmente, lo que le quiero mostrar, como todo esto está corriendo bajo un enfoque a procesos, ese proceso yo lo puedo venir y mirar desde aquí, bien, gestionar, por ejemplo, el proceso de apreciación de riesgo y fíjense que él tiene una actividad en la declaración de aplicabilidad, que en este caso es específicamente lo que son las políticas y que está al debe. Esto es un resumen de las responsabilidades que tiene este proceso sobre la declaración de aplicabilidad. Si me voy, por ejemplo, a otro proceso, desde el mapa de procesos, yo me voy al de dirección estratégica, al proceso de dirección estratégica acá. El proceso de dirección estratégica, lo que me va, perdón, ahí me metí en apreciación nuevamente. Voy atrás. Perdón, me lié un poquito, pero ya vamos allá. Voy al de planificación estratégica y si planificación estratégica tiene algo en la declaración de aplicabilidad, también se le va a asignar esa declaración de aplicabilidad o esa tarea dentro de la declaración de aplicabilidad que la asigna automáticamente porque al final el sistema lo que va a generar es responsabilidades para poder ejecutar los procesos que lo conforman. Hasta acá esta pequeña demostración, este análisis, este caso práctico. Me gustaría saber si a lo largo de la presentación surgieron preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las atendemos.